¿Quién es Hefesto, el dios del fuego y la forja en la mitología griega? Conocido por su habilidad incomparable para crear objetos divinos, Hefesto es una figura fascinante y compleja. Acompáñanos mientras exploramos la vida, los mitos y las increíbles creaciones de este singular dios. Hefesto, el dios del fuego y la forja, nació de la poderosa diosa Hera y su esposo Zeus, el rey de los dioses. Sin embargo, algunas versiones del mito dicen que Hefesto fue concebido solo por Hera en un acto de venganza, tras el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Hera, al ver a su hijo Hefesto, quedó horrorizada por su deformidad y decidió arrojarlo desde el monte Olimpo, avergonzada por su apariencia. El joven Hefesto cayó al océano, donde fue rescatado por las nereidas Tetis y Eurínome. Ellas lo cuidaron y criaron en una cueva submarina, donde Hefesto desarrolló sus habilidades como herrero y artesano. Lejos del Olimpo, comenzó a crear maravillosos objetos y joyas, perfeccionando su arte. A pesar del rechazo de su madre, Hefesto encontró un nuevo propósito y un lugar donde podía prosperar. A medida que Hefesto crecía, su resentimiento hacia Hera se intensificaba. Decidido a demostrar su valor y habilidades, ideó un plan para vengarse. Hefesto forjó un trono dorado bellamente decorado y lo envió al Olimpo como un regalo para Hera. Al sentarse, Hera quedó atrapada en el trono por unos invisibles y poderosos grilletes que Hefesto había diseñado. Ninguno de los dioses pudo liberarla, lo que causó gran agitación en el Olimpo. Zeus, al ver a su esposa atrapada y en apuros, decidió llamar a Hefesto de vuelta al Olimpo para liberarla. Hefesto accedió, pero con una condición: ser reconocido como un dios olímpico y recibir un lugar en el Olimpo junto con los otros dioses. Zeus aceptó, y Hefesto regresó al Olimpo, liberando a Hera de su trono encantado. Aunque la relación entre Hefesto y Hera siguió siendo tensa, este incidente marcó un punto de inflexión. Hefesto demostró su valía y obtuvo el respeto que merecía. Fue nombrado dios del fuego y la forja, y se estableció su taller en el monte Olimpo o en la isla volcánica de Lemnos. Según algunas versiones, era un lugar de constante actividad y creatividad. Hefesto forjó numerosas armas y objetos para los dioses, cada uno con un propósito y un diseño únicos. Una de sus creaciones más famosas es el rayo de Zeus, una poderosa arma que simboliza la autoridad suprema del rey de los dioses. Otra creación notable de Hefesto es el tridente de Poseidón, el dios del mar. Este arma no solo simboliza el dominio de Poseidón sobre las aguas, sino que también tiene el poder de causar terremotos y maremotos. Hefesto también forjó las sandalias aladas de Hermes, que permitían al mensajero de los dioses moverse a velocidades increíbles. El escudo de Aquiles, descrito en la Ilíada de Homero, es otro ejemplo de la maestría de Hefesto. Este escudo no solo proporcionaba una protección impenetrable en la batalla, sino que también estaba adornado con intrincadas escenas de la vida y la naturaleza, capturando la esencia del mundo en miniatura. Además de estos artefactos, Hefesto también creó autómatas, sirvientes mecánicos que le asistían en su taller. Estos autómatas, hechos de metal, eran increíblemente avanzados y capaces de realizar tareas complejas. Entre ellos estaban las Koura y Chrysae, doncellas de oro que ayudaban a Hefesto en su trabajo diario. Hefesto no solo trabajaba solo, también tenía ayudantes y aprendices que contribuían a su trabajo. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, eran sus asistentes más conocidos. Hefesto, el dios del fuego y la forja, estaba casado con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Este matrimonio fue arreglado por Zeus, quien pensó que unir a la hermosa Afrodita con el talentoso pero cojo Hefesto sería una buena idea. Sin embargo, Afrodita nunca estuvo realmente enamorada de Hefesto y mantuvo una relación amorosa con Ares, el dios de la guerra. Este triángulo amoroso se convirtió en uno de los mitos más conocidos de la mitología griega. Un día, Helios, el dios del sol, vio a Afrodita y Ares juntos y le contó a Hefesto sobre su infidelidad. Hefesto, enfurecido pero astuto, decidió vengarse. Creó una red invisible e irrompible y la colocó sobre la cama donde Afrodita y Ares solían encontrarse. Cuando los amantes se reunieron, quedaron atrapados por la red. Hefesto entonces llamó a todos los dioses del Olimpo para que fueran testigos de la vergonzosa escena. Los dioses rieron y se burlaron,
pero Hefesto no logró obtener el respeto ni el amor de Afrodita a pesar de su astucia. Afrodita y Ares finalmente fueron liberados, y aunque Hefesto había humillado a su esposa y su amante, su matrimonio con Afrodita permaneció frío y distante. El mito de Prometeo y Pandora está íntimamente relacionado con Hefesto. Prometeo, uno de los titanes, era conocido por su astucia y su simpatía hacia los humanos. Desobedeciendo a Zeus, Prometeo robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a la humanidad, proporcionando así la chispa de la civilización. Como castigo, Zeus ordenó a Hefesto crear una mujer, Pandora, a partir de arcilla y agua. Hefesto moldeó a Pandora con una belleza irresistible, y cada dios le otorgó un don. Zeus dio a Pandora una jarra, a menudo referida erróneamente como una caja, y le ordenó no abrirla bajo ninguna circunstancia. Pandora fue enviada a la tierra como esposa de Epimeteo, el hermano de Prometeo. A pesar de las advertencias de su esposo, Pandora no pudo resistir la curiosidad y abrió la jarra, liberando todos los males del mundo, enfermedad, tristeza, pobreza y muerte. Sin embargo, en el fondo de la jarra quedó la esperanza, el único consuelo para la humanidad. El mito de Prometeo no termina con el castigo infligido a la humanidad. Zeus también castigó a Prometeo directamente por su desobediencia. Hefesto, aunque reticente, fue obligado a encadenar a Prometeo a una roca en el Cáucaso, donde un águila devoraría su hígado cada día. Hefesto también tenía descendientes que continuaron su legado. Según algunos mitos, uno de sus hijos fue Perifetes, un bandido conocido como el Cojo, que usaba una masa de bronce para atacar a los viajeros. A pesar de su comportamiento violento, Perifetes heredó la habilidad de su padre para trabajar con metales, aunque lo usó para fines menos nobles. Otro descendiente notable es Ardalos, quien, según algunos relatos, inventó la flauta y enseñó el arte de la música a los hombres. Este talento musical muestra que las habilidades de Hefesto no se limitaban solo a la forja de metales, sino que su influencia también se extendía a otras formas de arte y cultura. La descendencia de Hefesto refleja la diversidad de su talento y su impacto duradero en la mitología griega. El mito de Talos, el gigante de bronce que protegía la isla de Creta, también está relacionado con Hefesto. Talos fue creado por Hefesto para el rey Minos y patrullaba la isla, lanzando rocas a los intrusos y calentando su cuerpo de metal al rojo vivo para abrazar a los enemigos. Este autómata gigante era una de las creaciones más impresionantes de Hefesto, destacando su capacidad para crear seres protectores y poderosos. Además de armas y armaduras, creó el palacio de los dioses en el Olimpo, con puertas de bronce que solo él podía abrir y cerrar. Estas puertas simbolizaban la seguridad y la majestuosidad del hogar de los dioses, y cada detalle reflejaba la perfección y la habilidad artesanal de Hefesto. Hefesto era conocido por su sabiduría y conocimiento técnico. Enseñó a los humanos muchas de las técnicas de metalurgia y artesanía, transmitiendo su conocimiento a los mortales. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios abajo. ¿Qué otros dioses o mitos te gustaría que exploráramos en futuros videos? Nos encantaría saber tu opinión y sugerencias.